Hola, bienvenidos a Tus Derechos Humanos en 5 minutos. Ayer fue 4 de febrero y queremos hoy, por supuesto, hablar de esa fecha. Que le guste a unos o no, y nos guste o no nos guste, ya es una fecha histórica de la historia contemporánea de este país. Vamos a dedicarle la próxima semana varios programas al tema, si es posible que un golpe de Estado, una insurgencia militar se haga a través de la consigna de defensa de los derechos humanos o no. Pero hoy solamente quiero referirme muy brevemente a esta fecha. Yo, por supuesto, estaba allí, en la ciudad de Caracas, cuando esto ocurrió. No conocía a los protagonistas, los conocí en la televisión, pero pude leer en momentos de censura en que no se conocía qué era lo que ellos estaban opinando, unas declaraciones del teniente coronel Arias Cárdenas en el Zulia. Y en esas declaraciones él dijo que esperaban las muestras de alegría de un pueblo al que ellos se negaban a masacrar como el 27 de febrero. Habiendo sido yo un defensor de los derechos humanos que quizás fue el primero, o en todo caso uno de los primeros, a las puertas de la morgue el 2 de marzo de 1989, que denunció ante Venezuela y el mundo, porque allá había muchísimos medios internacionales, que se había producido en Venezuela una masacre en los días del 27 de febrero del Caracazo. Aquella declaración lógicamente me llamó la atención. Por supuesto, lo dije en mis declaraciones, lo escribí, y creo que es un valor que debemos preservar los venezolanos hoy, inclusive hoy, en las circunstancias difíciles que vive Venezuela. Cualquier golpe de Estado tiene que ser rechazable, cualquier intentona golpista, no importa que sea de izquierda, no importa que sea de derecha. Por supuesto, en una circunstancia de crisis como la que veníamos viviendo en la Venezuela de entonces, de decadencia del sistema político puntofijista, aquella insurgencia de unos jóvenes militares que arriesgaban su carrera, que sacrificaban su carrera militar en nombre de unos ideales, pues llamó mucho la atención, generó incluso alguna corriente de simpatía. Por supuesto, también hay que señalar que no es verdad, como algunos creen, que a partir de ese momento Chávez ya se convirtió en un fenómeno político, ni tampoco es verdad que a propósito de su intervención perfectamente pronunciada, perfectamente construida, con la habilidad que después le conocimos para la habilidad de verbo, el verbo que él tenía para poder hechizar a las audiencias que después le conocimos en aquel minuto y medio, no sé cuánto fue, del por ahora, sin lugar a dudas que marcó mucho a la opinión pública. Fue una especie de campanada en medio de las circunstancias que estábamos viviendo. Pero teníamos que rechazar cualquier golpe de Estado. Sin embargo, no podía ser la posición nuestra, de quienes veníamos adversando a los gobiernos puntofijistas por la corrupción, por la crisis económica, por la deuda pública, por la violación masiva y sistemática de los derechos humanos. Claro, no sabíamos que las cosas se iban a terminar poniendo peor después, pero no podíamos, los que estábamos en esa posición, sino pedir que se escuchara a los golpistas. No bastaba con decir, como dijo uno de los diputados del partido de gobierno, mueran los golpistas, listo, pasada la página. No, había que escuchar, había que comprender las causas del fenómeno que había causado el 4 de febrero. Quizás por eso los discursos de Rafael Caldera y de Aristóbulo Istúriz en el Congreso de la República, que tuvieron frente a este fenómeno una posición un poco más compleja, menos plana, menos de blancos y negros, menos de golpistas y demócratas, sino comprendiendo la complejidad del fenómeno, lograron causar también un gran impacto en la sociedad venezolana. Frente a la pregunta de algún periodista en aquel entonces,
yo respondí, alguien me preguntó, ¿usted rechaza el golpe? Yo le dije, bueno, claro que lo rechazo, pero rechazo más las causas que produjeron el golpe. Y en ese momento exigíamos que se escuchara a los golpistas. Cuando los escuchamos, y yo no pude entrar a la cárcel sino quizás un año, año y medio después para conocerlos en la cárcel, por supuesto sentíamos su fervor, sentíamos el fervor patriótico bolivariano, sentíamos que nos hablaban de la necesidad de superar la corrupción, de superar la pobreza. Bueno, yo les pido a los chavistas y en particular a los chavistas maduristas que levantan la bandera del 4 de febrero, que con la mano en el corazón y con sinceridad se pregunten si hoy no estamos peor que entonces. Por supuesto, se podrá achacar a las acciones de la oposición, de derecha y del imperialismo, etcétera, pero si este proceso de 20 años no ha terminado conduciendo a Venezuela a una situación de mayor corrupción, de mayor pobreza, de mayor destrucción de la economía, de mayor destrucción de los servicios públicos, y si quienes quieren de alguna manera recordar aquella fecha del 4 de febrero con algún tipo de indulgencia, no tienen la obligación de luchar por un cambio político en paz, por supuesto, en democracia, dentro de la Constitución, pero un cambio político urgente para hacer realidad esos ideales bolivarianos de libertad y de justicia que todos los venezolanos defendemos hoy mayoritariamente.